Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y como veis estoy en un entorno bastante diferente al que suelo acostumbraros en mis vídeos. Eso es porque he sufrido un percance técnico, yo creo que en realidad ha sido un sabotaje del universo por la historia de terror que os quería contar en este vídeo. Pero lejos de rendirme voy a intentar grabar a lo largo del día diferentes clips en los que os pueda explicar y montarlo a corracuita súper rápido para tenerlo mañana este vídeo que os quería explicar. Pero antes de eso, dentro cabecera. Bien, de lo que os quiero hablar ahora es de un fenómeno que ha empezado a suceder de unos pocos años a esta parte y que no podría haber sucedido si no hubiera habido una mejora tecnológica en las técnicas de impresión que han conseguido abaratar muchísimo ese proceso y han hecho que cualquier persona a nivel individual pueda imprimirse 150, 200 ejemplares y no sea un secuestro de su cuenta bancaria como podría ser hace 15 años. De esa manera han surgido un montón de editoriales que se llaman de autopublicación que ofrecen unos servicios editoriales a cambio de una cantidad. Pero ya os digo desde el principio que esto no es una editorial. ¿Por qué? Porque no se basa en lo mismo que se basan las editoriales, que es el riesgo, que es la apuesta por autores y la explotación de derechos de autor a cambio de su obra. Bien, ¿qué es lo que ofrece esta gente? Bueno, básicamente que te corrigen el libro, te lo maquetan, te lo diseñan y te dan una cantidad de ejemplares para que te montes la vida y tú los vendas. Ha surgido también una modalidad de impresión que se llama Print on Demand, POD, que significa que cada uno de los ejemplares que son pedidos por los diferentes lectores potenciales se imprimen en el momento de ser comprados. Ahí ya te ahorras un montón de gastos porque ya no hay distribución y ya no tiene que ir el lector a la tienda a comprarlo y no habrá devolución y no hay de nuevo riesgo. A ver, no estoy esencialmente en contra de esta modalidad de edición, todo y que no me parece una edición para nada. Simplemente es una transacción entre unos servicios y una cantidad de libros. El problema viene cuando el autor se piensa que con eso ya ha publicado. Y no es así. Directamente lo que tiene que hacer es empezar a vender por su cuenta todos esos ejemplares que ha comprado, regalándolos a familiares, vendiéndolos a familiares o amigos o lo que sea. Pero ahí se queda un tanto por ciento esa editorial, esa empresa que se dedica a hacer estos servicios editoriales, porque por supuesto ha hecho un trabajo y cuenta con toda la carga de relato que tiene el autor sobre lo que es publicar y todas, sobre todo, sus esperanzas. Sin embargo, ya os digo, no es una modalidad que para mí tenga ningún tipo de interés, porque normalmente no es más que cumplir el sueño de esa persona de publicar un libro que haya escrito y poder decir, este es mi libro. Pero, bueno, han proliferado muchísimo por lo que os decía antes, porque ahora no es tan caro y la gente puede hacer negocio con eso y con las ilusiones y las esperanzas de un montón de gente que lo que quiere es ver publicado su libro. Así que es bastante fácil que muchos autores se puedan sentir estafados cuando les han vendido la moto porque estas editoriales dicen un montón de cosas y durante la primera etapa de este tipo de modalidad de negocio lo han dicho y han explotado esas esperanzas muchísimo. Digo, se pueden llegar a sentir estafados por esta modalidad porque esas editoriales no van a hacer absolutamente nada. Disculpad el eco, pero bueno, voy cambiando de escenario porque tengo que ir haciendo estas cosas en momentos en los que no debería estar haciéndolas, eso también es verdad. En fin, yo ahora os quiero contar otra modalidad que me he encontrado y que me ha hecho pensar que es una historia de terror. Ahora mismo estoy en uno de esos procesos tan esperanzadores, pero a la vez tan desesperantes para un autor que está luchando yo desde hace bastantes años para entrar en el mundo editorial, no en el mundo editorial porque yo he trabajado en el mundo editorial. En mi caso opté por hacérmelo por mi cuenta sin contar con ninguna empresa que se llevase un tanto por ciento de un trabajo que podía realizar yo o que conocía gente que podía realizar y me autopubliqué a través de Amazon, que tiene una plataforma de print on demand, es decir, de POD. Bien, ahora estoy en ese proceso, pues como decía antes, que a la vez es tan esperanzador y tan desesperante a la vez, de haber acabado un manuscrito, haberlo corregido hasta el límite y haberlo enviado a unas cuantas editoriales para que lo revisen, lo evalúen y decidan si esa
manuscrito va a entrar dentro de lo que sería su catálogo. En esta situación he recibido la semana pasada un correo electrónico que era bastante esperanzador después de que yo les hubiese enviado el manuscrito. A ver, una vez recibido este correo, leí bien y el tipo me emplazaba, el editor me emplazaba a tener una llamada en la que podríamos discutir posibles colaboraciones editoriales más adelante con esta novela, porque lo primero que me decía es que habían tenido muy buena recepción, que tenía muy buenas críticas por parte de su equipo lector y que te bla, que te bli, que te blu, que te bla. Es decir, que muy bien. Yo lo primero que hice, por supuesto, es irme a mirar esa editorial y lo que vi me gustó bastante. Para empezar, muy pocos autores publicados y muchos de ellos, por no decir todos, menos uno, eran extranjeros, el otro español. ¿Por qué digo que está bien esto? Porque es bueno que tenga pocos autores y que encima sean extranjeros. Bueno, pues porque eso quiere decir que el tipo paga tanto en derechos de autor al extranjero como a las traducciones, que es bastante caro. A diferencia de otras editoriales de autopublicación, en la que si le echáis un vistazo veréis que tiene tropecientos mil libros y tropecientos mil autores. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen ningún riesgo, porque quien paga esas ediciones son los propios autores, así que ellos no están invirtiendo ningún dinero, están ganándolo, se está convirtiendo en una mina de oro para ellos. Así que esta primera impresión de esta editorial fue bastante positiva, y más teniendo en cuenta que había un autor español. Eso quiere decir que estaba abriendo su línea editorial y que iba a empezar a alojar a autores españoles, que eso pues te da esperanzas, porque quiere decir que quizá tú, en una editorial pequeñita, con tu novela podrías crecer junto con esa editorial. Lo siguiente que miré es que tuviese una red de distribución, porque una editorial tiene que abastecer a las librerías, tiene que ser ella la que se mueva para vender, y la tenía. No conocía a las distribuidoras, porque yo no conozco a muchas distribuidoras, unas cuantas, las más conocidas, pero tenía toda la península española cubierta. Así que otro puntito, otro mini punto para esta editorial. Lo tercero que vi es que no tenía print on demand, y eso es bastante importante teniendo en cuenta lo que os he contado antes, que otra de las modalidades que tienen estas casas de autopublicación, prefiero decir casas que editoriales, de autopublicación, es que yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, te doy la opción de subir los archivos y que sea el lector, cuando los compre, quien los imprima. Bueno, ya me entendéis, quien le llegue el libro, y ahí hay tampoco ningún riesgo. Y lo último es la línea editorial, el criterio que había detrás. Vi a los autores, miré en Goodreads y las calificaciones de esos autores y de sus libros eran bastante buenas. Así que con este compendio de cosas me pareció maravilloso y me encantó que me emplazase a tener una conversación telefónica. Pero el tipo, aunque yo le había emplazado en mi contestación y después de haberle dicho que me encantaba que me hubiesen dicho cosas bonitas sobre mi libro, no apareció cuando le había emplazado, que era 2 horas, 3 horas, a las 5:30 de la tarde, y no llamó. Y me dejó cociéndome mi caldito de esperanza hasta el día siguiente, que me llamó a una hora que por supuesto a mí no me venía bien, porque a él le daba igual la hora que yo le hubiese dicho que podía hablar. Y me llamó en un momento en que estaba currando y que no podía contestarle. Así que al final quedamos hasta el día siguiente para hablar de qué posibilidades de edición teníamos. Y yo, claro, estaba súper esperanzado porque me parecía una editorial con unos sellos cojonudos. Bueno, con unos sellos, con un sello editorial cojonudo, con unos autores que me parecía genial que mi libro estuviese entre esos autores. Así que nada, a partir de hablar con él y decirme que hablaríamos al día siguiente sobre ese proyecto, pues me dio la sensación de que la cosa empezaba a coger un poquillo de cuerpo, y fue cuando entonces, porque claro, yo siendo prudente después de tantos golpes, pues no le había dicho nada absolutamente a nadie. Empecé a comunicarle a mis allegados, que todos me felicitaron, ¿no? ¡Qué guay, una posibilidad de edición, bla, 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 bla! Cosa que te da un poquito más de alas. Así que nada, al día siguiente fui a hablar con él, esperé su llamada, me acabó llamando y empezamos a hablar. Y he de decir que el tío tiene una labia maravillosa, que es un vendedor buenísimo, que es como estos tramperos del oeste que te vendían cura todo y que la gente lo compraba porque se creía sus patrañitas. El caso básicamente es que empezó elogiando mi novela. Por supuesto, cosas que a mí me encanta que haga. Por supuesto, decía, a mí me encantó que dijera cosas bonitas de mi novela, que si los párrafos eran diferentes cada uno, que eso me pareció una auténtica gilipollez, pero bueno, pero que fluía, que se notaba que manejaba bien el lenguaje, que la historia era de interés, en fin, todo ese tipo de cosas que a cualquier autor le gusta que le digan cuando ha escrito algo y lo que quiere es publicar. A lo siguiente que pasó es que él tenía otro sello editorial, un par de sellos diferentes, en el que pedía a los autores que se movieran. Los llevaba a las ferias, pagaba una parte de eso y se dedicaba
va básicamente a que el autor sea proactivo, que venda su producto. Bueno, yo aquí ya sabía de qué me estaba hablando, pero bueno, lo que me estaba diciendo es que ellos no iban a hacer nada y que me tenía que mover yo, que tendría que ir a ferias y que bla, 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 bla. Yo ya me estaba empezando a cansar tanto del palique que tenía, porque además lo ves enseguida, es un vendehumos, un vendemotos absoluto, un comercial que tiene mucha labia y que si no conoces lo que te está contando, pues entras directamente hasta la cocina y le preparas hasta un té en su propia casa. ¿Por qué? Porque sabe lo que hace. En fin, que yo ya estaba un poco cansado y al final le acabé diciendo, oye, que yo llevo 15 años en el sector. Dice, sí, ya lo sé, me he leído el libro. Me lo he leído, sí. No te has leído nada, me lo he leído en diagonal. Me dice, tú te has leído la bio que he enviado yo en la ficha que acompañaba al manuscrito, porque si no, no estarías comiéndome la oreja como me la estás comiendo. En cualquier caso, yo estaba esperando a que llegase a las condiciones económicas y ahí es cuando entró con el tema de la preventa. Que la preventa, en realidad, es una herramienta que utilizan las editoriales, sobre todo las grandes, en plan Penguin y plan Planeta, para intentar reducir al máximo el riesgo. ¿Y qué hacen? Bueno, pues utilizan su red comercial para preguntarles a los libreros con muchísima antelación cuántos ejemplares de cada título van a querer y así, cuando tienen la suma total, reducen y ajustan la tirada a lo que piden los libreros. Y así consiguen que esa tirada esté en un 95% colocada en las estanterías para que los lectores cuando vayan tengan ejemplares y puedan comprarlos y se los encuentren. Eso es la preventa, no lo que él me estaba diciendo, que eso es un crowdfunding. ¿Y en qué consiste? Bueno, básicamente en el que tú montas una campaña, o ellos montan una campaña, en la que si vendes 50 o 60 ejemplares en un tiempo, es decir, en un mes o un mes y medio, pues tira para adelante el proyecto. Aunque él, por supuesto, me aseguró que de esa primera preventa, de ese crowdfunding, de esa campaña, ellos no sacaban un duro. Y yo pensando, yo le di la razón de los tontos, por supuesto, es verdad, es que, joder, con el trabajo que hacéis, no. Sí que sacan dinero. ¿Por qué? Porque sé lo que vale una corrección, sé lo que vale una maquetación, sé lo que vale un diseño. ¿Qué me estás contando? Con eso tienes más que cubierta esa tirada, esa primera tirada inicial. Y además, o sea, igual te sacas 200, 300 euros y además de todos los ejemplares de los 200 primeros te vas a sacar también un beneficio. Así que lo que está haciendo este señor en realidad es montar unos sellos paralelos en los que engaña, entre comillas, a incautos como nosotros. A ver, os explicaré un poco más adelante por qué digo que esto es casi un engaño o es muy similar. Pero ahora dejadme deciros cómo continuó esta conversación, porque yo ya me cansé de hablar del crowdfunding y de que me iba a poner en otro sello, etcétera, etcétera, y empecé a comerle la oreja yo hablando de ese sello principal, de esa editorial principal que tenía tan buena pinta y que me había parecido tan atractiva. Y entonces me contó un poco sus planes y por supuesto yo ahí ya vi que no había cabida absoluta para ni mi libro ni ninguno de los autores españoles que tuviese por delante. Y por eso digo que yo creo que se financia a partir de los otros sellos para este sello principal. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues le pedí que me enviase un contrato y echarle un vistazo, pero sobre todo para ganar tiempo e indagar en los otros sellos. Vi también el contrato y el contrato estaba muy bien, la verdad es que está muy bien, 3 años de duración, con unos royalties que están bien, con etcétera, etcétera. Bueno, a ver, pues bien, un contrato que no es nada draconiano y que está, pues eso, pasable en los términos en los que sería una editorial normal. ¿Qué hice mientras leía el contrato y mientras tal? Pues indagar en los otros sellos. Y aquí es donde vi lo que os decía antes, tropecientos mil autores con ningún autor extranjero, porque no vamos a invertir un duro ni en comprar derechos del extranjero ni en traducirlo. Y bueno, mi contestación fue: no me interesa absolutamente para nada. ¿Por qué digo que es un engaño? Bueno, pues para empezar, porque se viste como si fuera una editorial normal, que tiene una distribución y que va a abastecer a todas las librerías. Para seguir, porque esa editorial normal, que sí que tiene y que es su sello principal, no entran autores nuevos y sirve como una pantalla para atraer a incautos como yo o como autores diferentes que no tienen ni idea de estas cosas, y juega con dos cosas que son muy importantes. Primero, la ilusión y la esperanza de esos autores, y segundo, la posibilidad de saltar con obras posteriores a una editorial con cara y ojos como es ese sello principal, esa pantalla que atrae a, lo que os digo, incautos como yo. Pero bueno, como yo soy perro viejo en estas lides, pues me di cuenta y dije: oye, no, a mí no me achacas la camisa, a mí no me vas a hacer la cama. Entonces, ¿qué es lo que me molesta? Bueno, me molesta primero que me haya tenido 36 horas esperando a que me diera una propuesta de proyecto editorial y que yo haya caído.
haya caído en este pequeño engaño que solo sirve, y repito, para financiar su proyecto porque quiere que le conozcan y que digan, hostia, qué bueno eres, qué bien lo haces con esto de editar, qué autores más buenos has traído. Así que nada, tened mucho cuidado los autores que tenéis esperanza y que queréis publicar, porque hay un montón de editoriales, por decir editoriales, de casas, de empresas, que se dedican a abasteceros de esas ilusiones, a intentar colmarlas sin colmarlas en realidad, porque no entras en el circuito de lo que es el mundo editorial de verdad y solo se lo vas a vender a gente que quiere participar en tu proyecto y en tus ilusiones y en tu sueño. Una cosa que querría añadir y que no quisiera olvidarme de decir es que esta modalidad, que para mí no es nada deseable, puede serlo para cualquier autor que nunca haya publicado, porque entre otras cosas no le exige a él pagar absolutamente nada, como hacen o como hacen en las editoriales o como hacen con otros autores en las casas de edición, en esas editoriales de autopublicación. En este caso no, en este caso él no tiene que pagar nada, pero sí tiene que liar a un montón de gente para que financien eso que llaman campaña, eso que llaman preventa. En cualquier caso, a mí es una modalidad que no me va porque yo ya hace 6 años que publiqué mi primera novela y llevo trabajando muchísimo para difundir no solo esa primera novela, sino el resto de la trilogía y un libro de relatos. Así pues, en mi caso, si hubiese aceptado este trato que me ofrecían de esta editorial, no voy a llamarla ficticia porque sí que publica cosas, pero que utiliza otros sellos para financiarse, no hubiese hecho más que regalarles todo este duro trabajo de 6 años que me ha costado tanto alcanzar, porque estoy seguro que después de este trabajo, cuando yo publique mi próxima novela, si me la autopublico, si no sale ninguna editorial que lo haga que lo haga por mí, sé que alcanzaré mucho más de esa primera edición que me prometían, mucho más de la campaña, eso seguro, pero porque hay un trabajo previo. Por tanto, ¿para qué voy a regalarles el resto de ese 9% que me pagarían a mí? Es decir, les estaría regalando un 90%, restando los gastos que haya que restar. Pero no me parece bien. Y eso hace que me parezca incluso más de terror esta historia que os estoy contando. Así que nada. Espero que os haya gustado, o por lo menos que sirva esto de advertencia, y que, bueno, que os parezca bien este vídeo medio improvisado que he tenido que hacer porque el universo creo que se había confabulado para que no explicase esta historia, y yo lo dejo aquí. No voy a decir la retahíla que digo siempre porque no es plan y porque, bueno, ya la sabéis, y solo me queda deciros, y esto sí que lo digo siempre, que os deseo un felicísimo día y que os mando un besazo enorme. Espero que os guste este vídeo.